Y ya responde también sobre lo que le respondió la Suprema Corte al Poder Ejecutivo. Dice el presidente, era de esperarse una respuesta así. Leguleya, dice el presidente. ¿Sobre qué le respondió? Sobre el tema de los gastos, y el presidente empieza a leer el artículo 127, que es el que, según el presidente, establece que nadie puede ganar más que los ministros, más que él. Y ese es el reclamo que le hace a la Corte. Y el presidente pide que le pongan en pantalla el artículo y lo empieza a desglosar punto por punto. Dice que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor. Ahí hace una pausa el presidente, una remuneración mayor al presidente. Y dice el presidente, solo que los ministros no sean servidores públicos. Sí, pero son de otro... Aquí son servidores públicos del Poder Ejecutivo. Dice que podría haber una excepción, que ganaran 50% más que él, es decir, hasta 200,000 pesos, pero en realidad están ganando 4 o 5 veces más que yo. Y los ministros dijeron, sí, presidente, pero cuente lo que usted recibe por hospedarse y vivir en el Palacio Nacional, la seguridad, transportes, alimentos, todo eso, y el sueldo del presidente López Obrador se iría a varios millones de pesos. Alimentación. No sé si 2 o 3 millones de pesos, nada más de pura seguridad. Habitación, menaje de casa, seguridad, servicios de salud, eso no lo cuenta el presidente. El presidente lo que cuenta son sus 120,000 pesos, 150,000 pesos, no sé cuánto gana. El sueldo del presidente es de millones de pesos si sumaran todos estos ingresos. Bueno, pues aprovechamos estos 3 temas. Nos dijiste la semana pasada que ya dejabas de ser asesor de una precandidata, de Lili Téllez, y que querías regresar esta semana como colaborador al programa. Pues 3 buenos temas. Roberto Gil, gusto en saludarte, buen día. Buen día, Ciro, buen día a todos. Efectivamente, de regreso en el espacio de colaboración contigo, Ciro, muy agradecido como siempre. No, igual. Saludos. Pues 3 buenos temas por donde quieras comenzar, Roberto. Me gustaría empezar por este intercambio epistolar entre la Secretaría de Gobernación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que hacer una aclaración. La Suprema Corte de Justicia no resolvió ningún recurso en la respuesta que le da a la Secretaría de Gobernación, simplemente le contesta un oficio por el cual la Secretaría de Gobernación intentaba que la Suprema Corte rindiera cuentas de cómo está aplicando el artículo 127 constitucional que regula el sistema de remuneraciones de los servidores públicos. La Secretaría de Gobernación utilizó una facultad que está prevista en la ley orgánica que establece que es función de la Secretaría de Gobernación vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales. Nada más que se le olvidó a la Secretaría de Gobernación revisar el artículo 1 de la ley orgánica que establece claramente que la ley regula las bases de organización de la administración pública federal, no la relación entre el Poder Ejecutivo y un poder independiente y autónomo como es el Poder Judicial. Por eso la respuesta de la Suprema Corte es en el sentido de desconocer la aplicación y la vinculatoriedad de esa disposición utilizada por la Secretaría de Gobernación, y por el otro lado la Suprema Corte aclara lo que me parece muy pertinente en esta discusión. En el 2000, recordarán que al inicio de la administración el presidente mandó al Congreso una ley de remuneraciones que iba a reglamentar el artículo 127 de la Constitución. Esa ley fue impugnada, fue suspendida por la Suprema Corte, tanto por el ministro ponente como por la sala que revisó la decisión del ministro ponente, y luego se llevó a Tribunal Pleno. El Pleno resolvió invalidar diversas disposiciones de la Ley de Remuneraciones, y básicamente lo que le cuestionó la Suprema Corte de Justicia a la actuación del Congreso es que en esa ley no regularon el método, el parámetro para determinar el salario del presidente, que conforme a nuestra Constitución es el límite mayor que pueden tener los servidores públicos. En aquel momento la Suprema Corte 2019 dice no hay un método objetivo, racional, que permita concluir cómo se integra el parámetro máximo, el salario del presidente, sí, y cómo desde ahí puede regularse todo el sistema de remuneraciones. Ahí se quedó la discusión, la ley está parcialmente invalidada, no existe método para definir
el parámetro del presidente, el salario del presidente. Como bien lo decía hace un momento, lo decían ustedes, el salario del presidente se integra no solamente por el sueldo en efectivo o el sueldo líquido, sino también por todas esas prestaciones en especie que recibe el presidente de la República: alimentación, hospedaje, homenaje, seguridad, en fin, todo aquello, transporte, vehículos, en fin, los viáticos, etcétera. Entonces, como no está definido cuál es el salario del presidente, la Suprema Corte dijo, mientras eso no exista como parámetro objetivo, eso invita a la discrecionalidad y por tanto invalido la ley. Pero la Corte también dijo una cosa: mandató al Congreso de la Unión para que definiera ese parámetro máximo, y eso no ha sucedido. Eso se lo recuerda ayer la Suprema Corte en la respuesta bastante con la Corte muy respetuosa, porque yo creo que no debió de haber ni contestado, porque no tenía ninguna atribución. Ninguna. A ver, perdón, porque sigue en el tema el presidente y está hablando de sus ingresos y de sus viáticos. ¿Qué dijo, Sofía? Le pregunta el reportero Rafael Ramírez del Sol de México justo sobre esto que decían los ministros, que el presidente tiene otros gastos, que tiene otros ingresos, y el presidente dice: yo lo único que tengo extra son mis viáticos para mis viajes. Le precisan el tema de, por ejemplo, cuando se va a hacer ejercicio, que va acompañado por varios vehículos, y dice el presidente, pues a ellos, ¿cuántos los acompañan? El León cree que todos son de su condición. No, pues a nadie como el presidente, pero ¿cuánto paga el presidente de renta? 0. ¿No? ¿Cuánto paga de comida ahí en Palacio Nacional? 0. ¿Cuánto paga de servicios de limpieza, de mantenimiento? 0. Bueno, Roberto. Como ya vimos, incluso todos los servicios relacionados con su espacio vital, pues los sufraga el gobierno, el Estado mexicano, mientras que otro servidor público los tiene que pagar con su peculio, con su propio patrimonio. Entonces, esa es la discusión de fondo, porque la Constitución sí es muy clara en el sentido de todo lo que debe considerarse como parte de la remuneración, no solamente lo que le depositan en su cuenta o el cheque que recibe cada quincena o cada mes, sino también lo que recibe en especie. Y lo más importante, Ciro, es recordar que la Suprema Corte, cuando reflexionó la invalidez de la ley de remuneraciones, dijo que lo que no se puede hacer es que simplemente la Cámara de Diputados o el presidente en su iniciativa fije un salario y que de ahí para abajo se ajusten todos. Es decir, imaginemos lo que significaría que el día de mañana el presidente diga: bueno, voy a ganar 50,000 pesos. ¿Por qué? Porque el pueblo me lo pide. A partir de ahí se detonaría pues todo un ajuste hacia abajo de la pirámide de los servidores públicos, de las administraciones. Entonces podrías llegar a que discrecionalmente en una decisión por mayoría de la Cámara de Diputados se desquicie todo el sistema de remuneraciones, porque si seguimos a pie juntillas lo que dice el presidente, si mañana se pone un salario de 50,000 pesos, tendríamos que ajustar todos los salarios a la baja. Implicaría que, por ejemplo, un secretario auxiliar tendría que ganar 800 pesos, dado cómo se tiene que integrar hacia abajo la pirámide salarial. Yo creo, Ciro, que esto es una discusión eminentemente política. El presidente necesita temas en agenda, necesita cosas que andar diciendo, necesita llamar la atención, cubrir un espacio que está perdiendo por el protagonismo de la oposición, y sobre todo porque necesita darle un poco de sustancia a la mañanera. Lo que hizo la secretaria de Gobernación es absolutamente un sinsentido jurídico. A ver, perdón, Roberto, tenemos que hacer pausa. Nos esperas un par de minutos y concluimos con este comentario tuyo, por favor. Gracias. Regresamos con Roberto Gil. Volvemos. Y concluimos con este comentario de Roberto Gil. Nos hace ver, Roberto, gracias por esperarnos, nos hace ver un analista que la carta de ayer de la Suprema Corte la firmó el secretario de Acuerdos por instrucciones del Tribunal Pleno. Es decir, pues eso incluiría la firma de las ministras Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz. Pero bueno, lo relevante es que por ahí no va a pasar nada. Acaba de decir el presidente, cuando estamos en el corte, Roberto, que va a enviar una iniciativa para dejar bien en claro esto de las remuneraciones, pero que lo va a hacer hasta septiembre del próximo año. De nueva cuenta, Ciro, el presidente bordando en su famoso plan C,
denme la mayoría en la elección del 24, la mayoría constitucional, para resolver todo lo que no pude resolver a través de la política con la oposición, Guardia Nacional, la reforma judicial que está planteando, o incluso ahora este tema de las remuneraciones. Es parte de su activismo político de campaña, decirles a la gente, oigan, estas cosas no están saliendo y por eso necesito que voten por Morena, que voten por nosotros. Una manera velada del presidente de hacer campaña, Ciro. Bueno. Quiero regresar un poco a un tema preocupante, porque yo creo que esto anticipa, Ciro, que el presidente va a utilizar la discusión presupuestal para amagar a los poderes públicos. Recordemos, que en el mes de septiembre se presenta el paquete económico, y el paquete económico también incorpora la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos. Entonces, creo que el presidente va a hacer política electoral con este tema. Va a tratar de amagar a los poderes públicos, especialmente a la Corte. Se ve que el presidente está muy enojado con la Suprema Corte de Justicia por las decisiones recientes que ha tomado, parando estas inconstitucionalidades recientes. En consecuencia, Ciro, yo creo que hay que estar muy atentos, muy alertas de que estos amagos no sean exitosos. Recordemos que el presidente tiene mayoría en la Cámara de Diputados, tiene mayoría con su partido y sus socios, entonces pudiera darnos un susto haciendo alguna tropelía presupuestal, reduciendo los salarios, reduciéndole el presupuesto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la mala, como lo ha intentado hacer en el pasado con el Instituto Nacional Electoral, como ha tratado de hacerlo con otros órganos reguladores. Si no puedo cancelar el órgano, si no lo puedo sepultar, entonces lo hago inviable presupuestalmente. Creo que esto va por ese camino, Ciro, y bueno, ya sabemos por dónde va a intentar el presidente volver a capturar la atención de la opinión pública. Regresa al viejo discurso de la austeridad, regresa al viejo discurso de que todos los que están en el servicio público están exprimiendo el presupuesto, que todos son corruptos excepto él, y por eso esta discusión es tan riesgosa. Yo escuché por ahí que hubo unas invitaciones a la Corte, vengan aquí a la Cámara de Diputados para que discutamos sus privilegios. Yo creo que la Corte no debe aceptar esos amagos, al contrario, de decir claramente que tienen la última palabra, porque todas las normas en nuestro país, mientras exista orden constitucional y democracia, terminan en el juicio último del máximo tribunal de nuestro país, Ciro. Bueno, gracias, Roberto. Nada más un comentario sobre la parte electoral. A mí me llama mucho la atención el peso que el presidente le está poniendo a Xóchitl Gálvez. Yo creo que ya vio mucho la atención. Parecería como si hubiera un interés incluso en posicionarla a ella como la rival, la adversaria a enfrentar el próximo año. Lo de ayer lo estuvo anunciando, parecía que estaba cantado que iba a decir que era Xóchitl Gálvez, y fue Xóchitl Gálvez. Yo creo, Ciro, que conociendo al presidente López Obrador, como creo que todos lo conocemos, el presidente solo por dos razones menciona a sus adversarios. Uno, porque los inventa a sus adversarios, la constelación de las conspiraciones contra su movimiento, desde Carlos Salinas, Felipe Calderón y todos esos jinetes del apocalipsis que el presidente constantemente menciona para darle forma y cohesión a su movimiento. Y por el otro lado, cuando el presidente está preocupado de alguna rivalidad, de un adversario, de algo que está sucediendo en la política, porque también el presidente manda mensajes a través de la mañanera a los suyos. Entonces yo creo que algo está viendo el presidente, y yo sí creo que se está moviendo favorablemente la oposición. Hay algo enfrente, el método, la discusión sobre el método, los debates que hemos tenido sobre los métodos, sobre los tiempos, sobre la legalidad o no legalidad, etcétera. Creo que eso está jalando la atención, y el presidente, cuando se siente descobijado, reacciona, y por eso inventa temas, inventa artificios, inventa fuegos pirotécnicos. Es contra Xóchitl, es Xóchitl. Aquí creo que el presidente está colocando a Xóchitl como su adversaria. Probablemente lo esté haciendo para que los suyos tomen preocupación, para que los suyos se apuren, para que los suyos se cohesionen, para que los suyos no se peleen, para que los suyos empiecen a preocuparse y trabajen un poco más. Yo lo que veo del lado del partido oficial, Ciro, son campañas muy malas,
muy malas, que no dicen nada, que no traen tono, que no traen ritmo, que no traen entusiasmo. Pensábamos que iban a ser mejores candidatos. Yo te soy franco, pensaba que íbamos a ver pues candidatos mucho más sofisticados de lo que estamos viendo. Uno anda soñando, la otra nada más anda tratando de imitar al presidente, otros andan ahí dando vueltas, pero sin ninguna estrategia clara, sin ningún tono de emotividad, sin vender esperanza, sin incluso deslindarse por completo o bien sentarse en la continuidad clara del régimen del presidente López Obrador. No veo buena campaña del lado del partido oficial. Veo incertidumbre, veo competencia, veo jaloneos, veo debate del lado de las oposiciones, y creo que eso está generándole al presidente la necesidad de mandarle mensajes a los suyos. Oigan, pónganse vivos porque puede salirnos una sorpresa del lado de las oposiciones. Creo que eso es el sentido político de las mañaneras. El presidente se la pasa insultando, sí, se la pasa inventando temas, sí, pero también usa las mañaneras para mandarle mensajes a sus leales, a su movimiento. Y creo que el mensaje que está mandando es: señores, puede haber un riesgo del lado de las oposiciones, no se peleen, apúrense, distínganse y sobre todo analicen el riesgo y no vayan a perder más tiempo. Creo que ese es el mensaje que el presidente está mandando. Lo ha hecho en otros momentos. Ahí en el 21 hizo algo parecido. En consecuencia, creo que le está poniendo a su partido: oigan, ahí hay algo que está moviéndose, no les vayan a dar un susto. Creo que él ya calculó el susto y por eso anda haciendo lo que anda haciendo, ¿no? Gracias, Roberto. Gracias Buen día a todos. A Roberto Gil.